bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a compartir un tema que nos interesa a todos y todas, pero sobre todo nos afecta y nos llega directamente porque está atacando el corazón de la sociedad. La violencia que estamos experimentando en niñez y adolescencia en el marco de la violencia y el crimen organizado. Prácticamente una situación que se ha normalizado. Todos los días escuchamos en las noticias que murió XY persona víctima de algún ajusticiamiento. Y hemos llegado a la terrible cifra de que en Costa Rica muere una persona adolescente cada 12 días. Estamos hablando que en el 2023 murieron más menores de edad que desde el 2018 en Costa Rica. Murieron 42 menores de edad, de los cuales 38 eran hombres y 4 mujeres. O sea, estamos viendo morir en las noticias a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué estamos haciendo como país? Pues de eso vamos a hablar hoy, porque es un asunto que nos compete a todos y todas, no solo es un asunto de los cuerpos policiales. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Pablo Chaverri Chávez, quien es académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia, INEINA, de la Universidad Nacional. Gracias, Hola. Pablo, por estar de nuevo en Una Mirada. Un gusto, gracias por la invitación. También está con nosotros Laura Fernández Díaz, quien es directora del área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Óscar Valverde Cerros, quien es director ejecutivo de Pan y Amor. Muchas Bienvenido, gracias. Un saludo también a las personas que nos miran en sus casas. Una situación realmente preocupante. Creo que no hay costarricense al que no le impacte la cifra de 900 homicidios en 2023 y ya este año llevamos 300, de los cuales, como les dije, un buen porcentaje son personas adolescentes. Ese número, ese dato, ¿verdad?, de que un adolescente es asesinado en Costa Rica cada 12 días, nos hace preguntarnos, ¿verdad?, qué está pasando en Costa Rica, en qué momento la seguridad ciudadana se nos fue de las manos, pero más allá de la seguridad ciudadana, ¿verdad?, qué está pasando como sociedad para que nuestros niños, niñas y adolescentes estén siendo víctimas de la violencia y el crimen organizado que nos ataca. Yo creo que la violencia y la inseguridad deben entenderse siempre en el contexto social en el que ocurren. Las personas, cualquiera de nosotros, podemos ser más o menos violentas dependiendo de las circunstancias. Nuestras emociones, por ejemplo, son un mecanismo adaptativo al entorno en el que vivimos. Y bajo condiciones de estrés, inseguridad, carencias, violencia, maltratos, algunas investigaciones apuntan a que la mayoría de las personas podrían eventualmente también ejercer violencia. Otro factor que también está muy relacionado a esto es el de la desigualdad, no solamente en la distribución de la riqueza, sino también de la desigualdad en la distribución del poder. Porque también varios estudios muestran que cuando estamos en relaciones muy dispares, en relaciones de mucha desigualdad, donde alguien tiene mucho poder y alguien tiene poco poder o ninguno, hay más probabilidad de que se actúe con violencia o de que se utilice ese poder ventajoso para ejercer dominio o control o eventualmente violencia sobre otras personas. Y Costa Rica, si bien es cierto, ha tenido un importante desarrollo económico en la segunda parte del siglo XX y también en el siglo XXI, ha tenido sí un tipo de desarrollo económico, pero con un perfil muy marcado por altísimos niveles de desigualdad. Sí. Lo cual ha aumentado especialmente en los últimos años y, de acuerdo con datos del Banco Mundial, somos uno de los países más desiguales en el mundo. Claro. A mí me parece importante lo que está planteando Pablo, en el sentido particular de que usualmente uno lo que se encuentra son enfoques muy simplistas, ¿verdad?, que nos dicen, bueno, la causa de la muerte de estos adolescentes, por ejemplo,
es, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Entonces decimos inmediatamente, bueno, es que el narcotráfico vino, se metió como un virus en nuestra sociedad y de repente genera incremento en la violencia porque hay pleitos entre pandillas y los chicos, porque quieren ganarse la vida fácil, hacen parte de estas pandillas. La pregunta, y que creo que es la premisa que establece Pablo, es ¿por qué el narcotráfico entra primero en nuestra sociedad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué hay grupos, comunidades, familias que tienen que vivir de la economía criminal? Y eso tiene que ver, efectivamente, tal como lo dice Pablo, con la desigualdad social y con los niveles de pobreza. O sea, los niveles de pobreza en Costa Rica, uno podría decir que podría ser que se mantienen similares en el tiempo, o sea, en los últimos años, pero en realidad, por ejemplo, en este momento los niveles de pobreza de la población menor de edad se ha incrementado a tal punto de que tenemos 4 de cada 10 niños bajo línea de pobreza. Eso realmente supera, o sea, duplica lo que pasa en la población en general. Es decir, estos niños y estas niñas que son los que están creciendo, que están viviendo un momento en el que es tremendamente importante para su desarrollo, deberíamos de dotarlos de oportunidades, están creciendo en un entorno con una gran privación de condiciones que les permitan ese desarrollo óptimo, no solo emocional, sino también educativo. Entonces tenemos, por un lado, efectivamente una situación de pobreza extrema, de desigualdad extrema, y por otro lado tenemos, digamos, una respuesta social o estatal, diríamos, que más bien va en un movimiento contrario, recortando programas sociales, recortando inversión social, lo cual hace que la población más vulnerable, que son estos niños, niñas y adolescentes, tenga menos posibilidades de, digamos, de ejercer el derecho al desarrollo, ¿verdad? Lo cual al final de cuentas produce adolescentes que no pueden, ni están en los estudios, ni están vinculados al mercado laboral y por tanto tienen que efectivamente recurrir a la economía criminal como único modo de subsistencia. Y ahí empezamos a ver todas las cifras de muertos. En realidad las cifras de muertos, que por supuesto es doloroso y lamentable, en realidad es la expresión más grotesca de una situación de exclusión, de desigualdad social y de pobreza que ha venido, no emerge ahorita, en realidad ha venido fraguándose en el tiempo. Pero uno de las condiciones que mencionaba Pablo, obviamente que la criminalidad es multicausal, pero tenemos en este momento pues varios recortes en la inversión social. Así es. Como vos decías, 38% de los niños están en pobreza. Y este 38% se agrava si nos vamos a las zonas costeras, si nos vamos a las zonas fronterizas y demás. Por otro lado, tenemos un contexto difícil de recortes en aspectos sociales tan importantes como la educación. La educación, si es la política universal más importante, porque contiene y retiene a las personas menores de edad dentro de los ámbitos educativos. En este momento, si estamos con un recorte que pasamos del 7 punto algo al 5.2 este año, tenemos en ese contexto del recorte menos becas de transporte estudiantil, menos oportunidades con una tasa de deserción estudiantil mayor. Tenemos también infraestructura educativa muy deteriorada. O sea, tenemos una sumatoria de aspectos que impiden que podamos retener en ese sector educativo o en los servicios de Sensinay, por ejemplo. Entonces tenemos estos servicios en donde no están reteniendo a los niños, niñas y adolescentes, no le están dando una atención prioritaria y por supuesto que tenemos esta criminalidad, este narcotráfico que genera expectativas en personas menores de edad diciendo esto parece ser como que eso es dinero fácil, son barriadas que en donde ven entornos tan normales con armas, con drogas, que al final de cuentas es parte del día. Es el día a día de esas personas. Sí. Con ustedes coincide Ana Teresa León, quien conversó con Una Mirada sobre el tema. Ella es académica jubilada de la Universidad Nacional y nos enumeró los 3 elementos que ella considera incrementan la exclusión de la niñez costarricense y la hacen más vulnerable ante la violencia y el crimen organizado.
Costa Rica tiene una tasa de reproducción de 1.3 niños o niñas por familia. Estamos igual que Japón, no queremos a los niños. Y lo digo aquí delante de ustedes, gente joven, no quieren a los niños, prefieren los perros y otras cosas antes, porque se dice que cuesta muy caro, que molesta mucho, que se portan muy mal, yo no sé qué más cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Costa Rica baja su población, vean el trabajo de José Rubixi, en 2075 Costa Rica va a tener 4.5 millones de personas en Costa Rica por esa pérdida de la natalidad. Y lo dejo aquí porque yo creo que es un asunto que se tiene que discutir y que se tiene que pensar bien. Yo sé que es una gran responsabilidad, tiene costos, sí, pero se ha vuelto una cuestión colectiva de ignorar ese tema. Segundo, la voluntad de dar recursos. Lo del domingo realmente, los que vimos el programa del domingo, realmente daba furia. ¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda diga tan tranquilamente que no hay y no hay y no hay? Entonces, no. Y esa es la realidad, ¿verdad? Y por último, en este caso, la destrucción de la institucionalidad gubernamental y no gubernamental que venía atendiendo o ha venido atendiendo a las personas menores de edad. Se recortan los presupuestos, se cierran las instituciones, ¿verdad? Los programas, y todo eso va afectando terriblemente y generando más exclusión de carácter institucional. Sumamos a lo que Ana Teresa nos menciona el tema también de, ¿verdad?, la desintegración la desintegración familiar y el cambio social que ha venido sufriendo nuestra sociedad y el mundo en general, ¿verdad?, en los últimos 24 años que ya llevamos de este siglo. Los cambios han sido muy rápidos. El acceso a las nuevas tecnologías, que tiene su lado bueno, también ha tenido su impacto negativo, donde incluso pues matar a un ser humano es parte de un juego. Sí, yo quisiera referirme a lo que dice doña Ana Teresa, porque efectivamente todos tenemos claro cuál es la tasa de fecundidad general en Costa Rica, que incluso ya está por debajo de algunos países desarrollados, y lo que por lo menos los países que nos llevan a la delantera han demostrado es que no hay ningún programa que revierta eso. Es probable que nosotros sigamos con una tasa de reproducción muy baja. Eso hace que seamos un país más envejecido, sin duda. Yo no estoy tan seguro de si realmente es que no queramos a los niños. Es que en realidad no hay da condiciones. miedo traer a los niños a este mundo, ¿verdad? Sí. Y hay muchas personas que, sin duda, digamos, dicen: ¿a qué voy a traer yo a un hijo a este mundo para que sufra, para que vea la violencia que hay, etcétera? O con las condiciones que tengo yo no podría enfrentar la crianza. Y esto nos alerta sobre una situación. Es que en realidad la tarea de cuidados, ¿verdad?, o la tarea, digamos, de la reproducción, de lo que llamamos las tareas reproductivas, que muchos abogamos porque sea una responsabilidad, una corresponsabilidad social, en realidad no lo está haciendo. Bueno, ahora Laura dijo así someramente, habló de la red de cuidado, sí. Pero ¿qué pasa con la red de cuidado? ¿Cuánta gente está cubriendo? Entonces las mujeres, particularmente mujeres, porque los hombres sabemos que muchísimas veces brillan por su ausencia, precisamente en ese, digamos, comportamiento irresponsable de asumir de que son las mamás las que tienen que ver por la crianza de los hijos. Bueno, estas mamás, ¿qué hacen para ir a trabajar si no tienen una red de apoyo? A veces ya no comunitaria, porque efectivamente en las comunidades el tejido social se ha ido abriendo, y por tanto antes eso era la responsabilidad que se asumía en la propia comunidad. La vecina decía: déjelo aquí en la tarde, yo se lo cuido. Sí. Bueno, ya ahora eso no, porque no confiamos en el que está al lado, porque puede ser que nos haga daño, ¿verdad? Pero además de eso no tenemos una respuesta estatal que, entendiendo la responsabilidad social de los cuidados, pueda decirle: mire, familias, nosotros tenemos aquí a sus hijos no solo cuidados, sino además proveyéndoles la estimulación adecuada para su desarrollo óptimo, ¿verdad?, para que usted trabaje, sea productiva y pueda mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tiene una familia para traer un niño y una niña a este mundo? Entonces no estoy tan seguro si esa decisión pasa por una cosa de no querer a los niños, o más bien sentir que las condiciones son demasiado adversas para traer a los niños y a las niñas a este mundo, ¿verdad? Y una paradoja muy importante aquí es que, y ya Oscar lo decía antes, ¿por qué tenemos cerca del doble de pobreza en niños, niñas y adolescentes en comparación con la generalidad de la población? Bueno, una de las razones es que las familias más pobres son más numerosas. Entonces alguien podría decir: bueno, ¿por qué las familias con menos recursos, es decir, que tienen menos posibilidades de
precisamente asegurar las condiciones de vida para sus hijos, más bien tienden a tener más hijos. Y bueno, más bien pareciera que históricamente los seres humanos actuamos precisamente así. Cuando hay más riesgo existencial para nuestra seguridad, para poder garantizar nuestra sobrevivencia como especie, entonces tendemos a reproducirnos más. Así es. Es decir, el hecho de que las familias más pobres y más vulnerables tiendan a reproducirse más es una estrategia de sobrevivencia. Y cuando las personas, y particularmente las mujeres, perciben mayores condiciones de seguridad, mayores condiciones de estabilidad afectiva, emocional, familiar, vincular, entonces más bien tienden a tener mayor control sobre su reproducción. Y este es un elemento fundamental porque tradicionalmente en las políticas sociales costarricenses, las familias, y digo familias en plural, reconociendo su diversidad, no suelen ser un actor. Hablamos de políticas de niñez y adolescencia, hablamos de políticas de desarrollo económico, hablamos de políticas de mujer, políticas de adulto mayor, pero solemos no hablar, ¿verdad?, de políticas para la atención integral de las familias. Y yo creo que es muy importante recuperar esta categoría y ofrecerles una atención integral a las familias. Y un poco también por algo que decía Oscar, con lo cual yo coincido. Muchas personas que precisamente en condiciones más estables podrían traer niños y darles una mejor vida al mundo, se van a cuestionar muchísimo más esa decisión ante las inseguridades y los temores de traerlos. Pero entonces se ha visto que, y otros países han aplicado políticas donde al ofrecerle mayor seguridad, condiciones de salud y atención más adecuadas, condiciones para que no pierdan su trabajo, particularmente las mujeres, y para que los hombres también puedan colaborar en la atención a sus hijos, entonces tienden a recuperarse las tasas de natalidad y fecundidad. Y esto es un elemento importante que Costa Rica tiene que plantearse porque estamos de hecho envejeciendo. Nuestra esperanza de vida supera los 80 años al nacer y nuestras tasas de natalidad y fecundidad son muy bajas. Lo cierto es que hoy por hoy nuestros niños, niñas y adolescentes son altamente vulnerables, ¿verdad?, a la acción de los grupos organizados que tienen que ver con crimen y violencia. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúe usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema del impacto que tiene en nuestra niñez y adolescencia la violencia y el crimen organizado, algo que nos preocupa a todos y todas y que como sociedad tenemos que atender y no esperar a que sea algo que resuelvan solamente los cuerpos policiales. Mencionaban ustedes en el bloque anterior las diferentes situaciones que pueden estar poniendo en vulnerabilidad a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué consecuencia puede tener para el país precisamente esta pérdida que estamos teniendo, ¿verdad?, de grandes grupos de población? Porque si vamos sumándolos uno a otro, son grupos grandes, ¿verdad?, de población, de jóvenes, hombres jóvenes, ¿verdad?, la mayoría. El año pasado fueron 900, ¿verdad? Y por supuesto que ahí había 42 casos de niños, personas menores de edad, pero o sea, estamos hablando de un grupo importante que definitivamente va a tener un impacto en el mediano plazo en la sociedad costarricense. Bueno, hay un indicador global, ¿verdad?, que se conoce como cantidad de años perdidos o cantidad de años productivos perdidos, ¿verdad? Así es. Que usualmente se usa para medir cómo, a partir de la esperanza de vida, es decir, si se supone que todas las personas que nacemos en un país tenemos una esperanza de vida de 80 años, pero si yo muero a los 20, hubo 60 años perdidos de vida. O de vida productiva hubo 45, ¿verdad? Eso es algo que nos ayuda a mirar numéricamente algo que está ocasionándose. En el momento en que haya tantas personas que mueren, y generalmente son jóvenes, aquí hablamos de personas menores de edad, pero en realidad una gran cantidad de personas que mueren asesinadas en riñas, sí, o incluso en la violencia en el tránsito, que también tendríamos que meterlo como una expresión de la situación violenta que vivimos. Son personas relativamente jóvenes o en edad productiva, pues obviamente eso hace que un país pierda
esos años de producción, ¿verdad? O de vida. Así que tiene un impacto macroeconómico también, ¿verdad? Porque a veces simplemente pensamos en las personas y de hecho a veces incluso los gobernantes, ¿verdad? Justifican muchas de las políticas desde perspectivas fiscales o perspectivas económicas y no se dan cuenta que no atender adecuadamente una problemática como esta que estamos conversando, pues también tiene un impacto en la producción de un país y por tanto en sus ingresos. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento es que efectivamente empieza, obviamente, hay una serie de secuelas psicosociales, o sea, cuántas personas, una cosa es la cantidad de personas que mueren y otra cosa es la cantidad de personas que son afectadas por estas muertes. Además. Hay niños, niñas huérfanas, digamos, que quedan de esos asesinatos o de esos homicidios o esas muertes violentas. Hay familias enteras que quedan impactadas por dolor. Y lo que está claro, digamos, en lo que llamamos los estudios de carga de enfermedad en Costa Rica, es que la mayoría de situaciones de afectación, incluso de la capacidad productiva también de las personas, tiene que ver con elementos de carácter psicosocial, ¿verdad? Elementos vinculados a depresión, ansiedad, a otro montón de aspectos que también nos afecta. Puede ser que yo no haya vivido una pérdida cercana por un homicidio, pero todos los días ver yo las noticias, viendo las situaciones que se viven, me impacta como persona. Y puedo vivir situaciones de ansiedad, cuadros de pánico, fobias sociales, que va a mermar mis capacidades como ser humano para realizarme plenamente, para sentirme feliz, seguro, pero también para producir, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, obviamente, para nosotros es muy importante visualizar a las personas en términos de los derechos que tienen, pero no podemos perder de vista que esto también tiene un impacto macroeconómico incluso en un país, ¿verdad? Creo que esto es importante decirlo porque creo que a veces uno, cuando habla de derechos, hay ciertos sectores que no lo logran entender y solo lo logran entender cuando tocamos la economía del país, ¿verdad? ¿Cuáles son los niños, niñas y adolescentes que tienen más posibilidad de involucrarse con el crimen organizado, de ser capturados por toda esta organización criminal? Bueno, hay varias investigaciones que hablan, por ejemplo, de factores protectores y factores de riesgo y crean modelos probabilísticos para establecer las probabilidades de que una persona se involucre en una actividad criminal. Hay un modelo específicamente que se llama el de la experiencia infantil adversa, que identifica varios factores diversos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? La prevalencia de enfermedades en general, de enfermedades mentales, la ruptura del vínculo entre los padres, la experiencia de violencia en tu hogar, la experimentación de desempleo y escasez de recursos económicos, entre otros factores, ¿verdad? Que componen este marco. Y se ha visto que entre mayor sea la cantidad de factores, mayores son las probabilidades de que ese niño o ese joven eventualmente salga del sistema educativo antes de haber terminado la educación secundaria, obviamente sin llegar a la educación, a ningún tipo de educación terciaria, ya sea universitaria o técnica. Esto va a generar un ciclo, ¿verdad?, de baja empleabilidad, informalidad, dificultades para generar ingresos, ¿verdad? Y esto pone a esa persona en una situación de riesgo, ¿verdad? Si a eso agregamos lo que señalaba Laura con respecto a las comunidades donde la violencia suele ser más común, más frecuente y más cercana, pues entonces también hay lo que se conoce como un efecto de modelación o de aprendizaje social, es decir, el aprender que la violencia es un mecanismo legitimado o normalizado para resolver mis conflictos, ¿verdad? De hecho, en mi opinión, la prensa contribuye a malinterpretar esto cuando dice un ajusticiamiento usando la palabra justicia, ¿verdad? O bien cuando dicen ajuste de cuentas, usando de nuevo la palabra justicia, ¿verdad? Cuando generalmente los términos deberían ser venganza, los términos deberían ser asesinato, los términos deberían ser otros, ¿verdad? En ese sentido, es muy importante reconocer que entre mayores o peores son las condiciones de riesgo, las condiciones de vulnerabilidad y experiencia especialmente infantil y adolescente adversa, mayor es la probabilidad de que esa persona pueda verse involucrada o reclutada eventualmente por una organización criminal, o aunque no sea reclutada por una organización criminal, eventualmente ejercer violencia para resolver sus necesidades o sus conflictos. Y muy importante, por el contrario, los que no experimentan ninguna de estas situaciones, los que no experimentan experiencia infantil adversa, los que no tienen situaciones de exclusión ni de vulnerabilidad, es mucho menos probable que se terminen involucrando en actividades criminales. Cuando, al menos en materia de derecho penal, cuando tenemos un control social informal
debilitado. Esto es lo que mencionaba Pablo, la familia, el compromiso vecinal de acuerpar, acompañar a las personas adolescentes, de evitar que den malos pasos, los lugares de recreo, de recreación que sean accesibles y demás. Cuando estos controles sociales informales se ven debilitados, entonces lamentablemente tenemos la respuesta del control social formal, que es la policía, que es lo que significa la cárcel. Y cuando un adolescente cae en la cárcel, todo el sistema falló, todo. O sea, es exactamente el momento en que decimos, aquí todos fallamos, porque eso que debimos haber evitado en su momento termina en una consecuencia que es justamente las sanciones penales juveniles, que bien pueden ser en su momento bien abordado el caso de este adolescente, y no lo abordamos en su momento. Entonces es cuando esto sucede, ya el sistema falló. Sí, no puede ser que el destino de nuestros adolescentes sea la cárcel o la muerte. O sea, No. a eso hemos llegado. Claro, y es impresionante porque lo que estás diciendo, Laura, es como que se coloca al final de cuentas, cuando se sanciona a un chico, ¿verdad? Y va a la privación de libertad, se coloca la responsabilidad en esa persona, porque obviamente hizo algo que es inadecuado y va contrario a la sociedad, pero en realidad no se castiga todo el sistema, que somos todos, que ¿verdad? fallamos. Que fallamos en darle la oportunidad a ese chico, a esa chica, de construir una trayectoria de vida productiva, positiva para sí mismo y para los demás. Yo creo que eso es importante, y es importante, pensando en estas circunstancias, precisamente decir que cuando hablamos de colocar la responsabilidad adecuadamente, recientemente nosotros hicimos una observación en la Asamblea Legislativa, haciendo labores de incidencia que hace nuestra organización, porque una de las cosas que empieza a surgir cuando surge la criminalidad, la delincuencia, y empieza a hablarse del sicariato juvenil, es volvamos, retrocedamos en todas las garantías procesales, digamos, en todo lo que tiene que ver con la ley de justicia penal juvenil, e incrementémosle las penas y tratemos a los adolescentes como si fueran adultos. Pero suave un momentito, ¿verdad? ¿Quiénes son los que reclutan a estos chicos para asesinar? Exacto. Son adultos, son personas adultas. Entonces, una de las recomendaciones que hicimos fue, ¿por qué no, en términos del delito de asociación ilícita, se le incrementen las penas a aquellos adultos que se les compruebe que han reclutado personas menores de edad? Ahí sí estamos colocando la responsabilidad donde se debe, que es en la persona adulta, que se aprovecha de las condiciones que una persona menor de edad tiene en el sistema juvenil para ponerlo a hacer el trabajo sucio. Sí, porque de hecho los perfiles que ha realizado el organismo de investigación judicial indican que el narcotráfico busca precisamente a estos menores de edad porque son más rentables de contratar, porque cobran menos, y si resultan heridos o fallecidos son fáciles de reemplazar, no se les paga exactamente con dinero. Exacto. A veces se les paga con bienes materiales que no son de alto valor, pero sí cosas que los chicos y las chicas quieren tener, ¿verdad? Como un celular, por ejemplo, algo tan simple como eso. Les dan a cambio también drogas y además a la hora de ejecutar la misión, como ellos lo llaman, son más impulsivos y pueden tener resultados más violentos que un adulto que tal vez, ¿verdad?, lo piensa un poco más. Y además el tema del vacío legal que ustedes mencionan, ¿verdad?, de qué tan menores pueden ser, porque en promedio las personas que están involucradas con el sicariato en promedio tienen 17 años, y los que tienen relación con otro tipo de crímenes como hurtos y otros, tienen en promedio 25 años. Estamos hablando de gente sumamente joven. Así es, y en general las personas víctimas y victimarias de crímenes violentos tienden a ser personas jóvenes, adolescentes tardíos o jóvenes en sus 20s, ¿verdad? Y esto puede tener parte de la explicación en la forma en la que los seres humanos nos desarrollamos, porque los seres humanos, a través de nuestro desarrollo, somos, si se quiere, el mamífero más vulnerable de todos. Esto quiere decir que somos el más dependiente de nuestro contexto social. Y aunque legalmente la adolescencia termina a los 18 años, en realidad el proceso de maduración cerebral no termina sino hasta los 25 años. Y termina precisamente en una región del cerebro que es digamos, la más sensible a el contexto social, que es la región frontal del cerebro, que termina ese proceso aproximadamente a la mitad de los 20 y que es una región que cumple un papel fundamental en nuestras interacciones sociales, en nuestra toma de decisiones frente a otras personas y particularmente en el freno a la impulsividad.
una característica ciertamente débil en las personas adolescentes, que es parte de lo que vos señalabas, aprovechan las organizaciones criminales, saben que van a medir menos las consecuencias de sus actos y que es más posible que actúen de forma impulsiva o dejándose llevar por ciertas emociones o por ciertos contextos, sin, digamos, ejercer esos frenos que una persona después de los 25 años va a tener, digámoslo así, ya instalados y en pleno funcionamiento. Entonces, es súper interesante esto, porque quiere decir que esa vulnerabilidad que tenemos los seres humanos en nuestros primeros 25 años de vida es un riesgo, pero también es una oportunidad, porque también hay evidencia que señala que si la aprovechamos positivamente y si damos las oportunidades, estímulos y condiciones positivas para el desarrollo de las personas, entonces las personas tendemos a florecer positivamente y a más bien ejercer comportamientos empáticos, a ejercer comportamientos prosociales, porque es cierto, los adolescentes pueden ser tremendamente violentos o tremendamente crueles, pero también tremendamente tiernos, tremendamente cuidadosos, si les ofrecemos las condiciones para canalizar sus comportamientos apropiadamente. Definitivamente el tema no está perdido, es mucho lo que podemos hacer como familia, como país, como comunidades. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema del impacto que tiene en nuestra niñez y adolescencia la violencia y el crimen organizado que estamos viviendo. Hemos analizado diferentes factores que tienen que ver con esta situación tan alarmante que está viviendo el país. Y en definitiva, una que también tiene una gran relevancia es el tema familiar, porque también dentro de los perfiles que ha realizado el OIJ, indican, ¿verdad?, que existe uno de los atractivos que tiene el crimen organizado es esa conformación de familias, ¿verdad?, donde, sobre todo en los carteles de la droga es bien evidente, ¿verdad?, donde esa figura de poder no solo es la que manda, sino también es la que acoge, ¿verdad?, de alguna forma tiene una similitud con una figura paterna que acoge a todas estas chicas y chicos que están involucrados en este mundo, primero, por supuesto, concediendo una serie de beneficios, ¿verdad?, que tienen que ver sobre todo con objetos materiales o dinero o incluso pues facilitarles drogas, que en este caso, ¿verdad?, el MEP ya hizo un llamado de atención de que es en nuestros centros educativos, sobre todo de primaria, donde los chicos están teniendo acceso a drogas en primer consumo, ¿verdad?, y en ese momento ni siquiera se las cobran, es como un regalo. Entonces, definitivamente también el grupo familiar tiene mucha importancia, ¿verdad?, de estar atentos y de también buscar tal vez información de cómo actuar antes de que sea muy tarde. Sabemos que es difícil, ¿verdad?, para algunos hogares hacer algo al respecto, pero en definitiva como sociedad tenemos también esa obligación de darle a nuestros padres y madres herramientas a través de los diferentes, ¿verdad?, instancias, ¿verdad? Están las escuelas, están los colegios, están las asociaciones de desarrollo, las mismas organizaciones sociales, ¿verdad?, las iglesias, donde podemos de alguna forma darle herramientas a las personas adultas para que puedan atender estas situaciones cuando les toquen la puerta de su casa, porque una vez que la violencia entra, te patea la puerta y se sienta en el sillón de tu casa, el impacto familiar es tan grande que difícilmente se puede superar esa pérdida, ¿verdad?, de que un miembro de la familia sea asesinado en media calle y que después salga en todas las noticieros del país. Eso es muy doloroso. Claro. Sí, yo creo que el foco sobre la familia es algo que tenemos que prestarle una atención prioritaria. En realidad, la Convención de los Derechos del Niño estableció que hay dos primeros obligados en la protección integral de niños y niñas y adolescentes. Primero es la familia, el segundo es el Estado, ¿verdad? El tema es que con las familias existen tres tipos de familia. Bueno, existe la familia que protege, pero existen tres tipos de familia que no necesariamente protegen. Las que no saben cómo proteger, las que no pueden proteger y las que no quieren proteger, ¿verdad? Y cada una de esas tres
tipos de familia requiere una atención diferenciada. Es decir, a quienes no saben hay que enseñarles, tal como está planteado, tenemos que darle herramientas. ¿Y cuál es el segundo obligado a ayudar en eso? El Estado. ¿Verdad? Entonces el Estado debería facilitarle a las familias que no saben la información, la formación para que puedan cumplir con su rol. Las que no pueden es porque no pueden. Estamos hablando de situaciones de pobreza extrema. Exacto. Ok, a esas familias hay que atenderlas desde una perspectiva de programas sociales, no de simplemente darles transferencias económicas, que eso está bien porque se requiere, sino también apoyarlas para que todos los miembros de la familia puedan desarrollarse en una trayectoria de vida que les permita, digamos, generar mejores condiciones de vida para las personas adultas y obviamente también para las personas menores. Y las familias que no quieren, ya esa es la parte donde va hacia la sanción, ¿verdad? Que obviamente habrá un sector de familias que no les da la gana, simplemente, y que se convierten precisamente o que son parte en de la amenaza más importante sí. que tienen los niños y las niñas. Y ojo, ¿verdad? Por eso es que es importante hacer esta discriminación, porque tampoco conviene tener estos enfoques familistas de decir que la familia es lo mejor que nos puede haber pasado, porque sí. para algunos niños y niñas la familia que tienen es lo peor que pudo haberles pasado lastimosamente. Y a veces se requiere efectivamente a estos chicos buscarles otra opción para que realmente puedan desarrollarse bien. Sí, de hecho, dentro de los datos que yo les mencionaba, se menciona que en muchos de los casos estos adolescentes que ingresan a actividades de crimen organizado lo hacen a través de un familiar. Claro. Imagínense, ¿sí? Entonces Pero es yo delicado. quisiera acotar también que tenemos una niñez y una adolescencia carenciada de afecto, carenciada de atención, además de falta de acompañamiento a las familias. Los programas para las familias no pasan solo sobre lo económico, pero creo que parte de las cosas es también invertir en este desarrollo afectivo de los niños, niñas y adolescentes es urgente, porque justamente tenemos a estos chicos que pueden estar ingresando por diferentes medios al consumo de droga y de ahí también saltar a... Claro. Sí, con ustedes coincide una vez más Ana Teresa León, quien fue académica del INEINA de la Universidad Nacional, quien nos detalló varias soluciones institucionales que pueden ayudar a disminuir la exclusión de niños, niñas y adolescentes de la sociedad costarricense, pues, y orientarlos hacia precisamente caminos de superación. Y para terminar, unas propuestas, por supuesto, fortalecer la red de cuidado y su calidad, que es esencial, porque no es solo la cantidad, la calidad. Se necesitan nuevos procesos y metodologías para la atención y el tratamiento de las personas que están involucradas o afectadas por situaciones de negligencia y maltrato. No es solo darle más plata al pan ni más puestos al pan, hay que mejorar la metodología y la calidad de los servicios. Crear nuevos servicios para estas poblaciones que viven esas experiencias tan traumáticas, ¿verdad? Y por último, estudiar y repensar como sociedad las consecuencias que tendrá mantener estas exclusiones por decisión, es una decisión mantener estas exclusiones, ¿verdad? Negociar posibles soluciones, esa es mi propuesta, pero yo ya estoy como terminando en que ya no queda tiempo y si no hay que denunciar lo que no es negociable. Tenemos que denunciar, yo creo, y es una cosa sobre la que tenemos que hacer un esfuerzo. No se puede tolerar más que se sigan recortando y que se sigan disminuyendo los recursos para atender a la niñez y la adolescencia. ¿Cuáles consideran ustedes que serían esas medidas urgentes ya para finalizar este programa que tan interesante pero que nos hizo tan corto, que no pueden esperar, cosas que ya no pueden esperar como Estado y como sociedad para ponerle freno a esta situación? Hay algo muy, muy positivo e inclusive yo diría esperanzador que nos pone en una situación diferente a la que teníamos tal vez hace algunos años, y es lo que se conoce como políticas públicas basadas en evidencia. Esto quiere decir que hoy no solamente tenemos información de carácter diagnóstico, de carácter explicativo sobre los problemas, sino que también contamos con algo que es valiosísimo y es la información acerca de qué funciona para qué. Y cuando hablamos de cómo atender esta problemática, suele decirse, ¿verdad?, que es importante trabajar la prevención y no solamente, digamos, la represión.
pero muchas veces no se precisa qué es lo que hay que hacer para transformar, digamos, las trayectorias vitales de las personas para que no se conviertan, digamos, en delincuentes, sino en personas sanas, productivas, positivas para ellos mismos y para la sociedad. Y en ese sentido, hay investigación en el contexto latinoamericano, así como en otros países, que señala que entre más temprano intervengamos en la vida de las personas con estímulos positivos, fortaleciendo a las familias, bajando los niveles de estrés, cuando analizamos qué pasa con esas familias en el largo plazo, se ha encontrado que cuando tienen más de 20 años, estos chicos cuyos padres y madres recibieron alguna asesoría o capacitación en cuanto a cómo atender, interactuar, relacionarse, comunicar, tener afecto con sus hijos, cuando estos niños en su primera infancia se convierten en adultos, no solamente muestran ingresos superiores, mayores niveles de educación y capacitación, sino también más estabilidad en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones familiares, de pareja, menor consumo de drogas y justamente lo que estamos hablando acá, menor involucramiento en actividades criminales. Pero lo que estamos viendo más bien es precisamente todo lo contrario, un desmantelamiento de los programas y de la inversión social, y eso a lo que conduce, lo que predice es que vamos a tener mayor conflictividad, mayor desigualdad y que las personas, y recordemos, nadie escoge a su familia ni la comunidad en la que nace, van a tener entonces menores posibilidades de desarrollarse adecuadamente porque han visto y seguirán viendo lamentablemente sus derechos violentados. En esas condiciones no puedes pedirle a las personas resultados positivos a través de su vida. Y para agregar lo que menciona Pablo, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente las directrices de Riyadh, justamente se habla de que la inversión tiene que ser desde la primera infancia. Y para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia. Eso es lo que establece las directrices de Riyadh. O sea, necesitamos retener a los niños, adolescentes en la educación, brindarles herramientas para por lo menos darles herramientas resilientes para poder enfrentar este entorno tan violento, ¿verdad? Y justamente es en las políticas universales donde encontramos esas herramientas. Oscar, su conclusión. Sí, yo obviamente enfatizo, y lo voy a decir así claramente, los compañeros lo que están diciendo básicamente es que debe revertirse los recortes presupuestarios que hay a programas sociales. Necesitamos invertir en niñez y adolescencia, sin duda. Pero además yo quisiera señalar también que es importante considerar un concepto clave, que es la corresponsabilidad social en los cuidados de niños, niñas y adolescentes. O sea, hay un proverbio africano que dice que para educar a un niño se requiere una tribu. Bueno, en realidad para hacer que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen óptimamente hace falta un país entero. Eso significa que todos los sectores, las familias, las comunidades, el Estado, la sociedad civil, todos somos corresponsables de lo que pasa. Y creo que también es importante empezar a visualizar políticas que no se queden en el ámbito nacional, sino que vayan a la gestión local. Es decir, la gestión local, y ahí los gobiernos locales podrían hacer mucho, tienen que empezar a generar desarrollo local poniendo en el centro a la niñez y a la adolescencia. Sí, y lo más importante de este tema es que, como ustedes dicen, el accionar tiene que ser hoy. No podemos esperar más. Cada día, cada 12 días perdemos a un adolescente en Costa Rica. ¿Y cuántos vamos a esperar más para que esto suceda? Sí, así es. No podemos esperar más. Yo creo que es importante decir que cuando hablamos de hipotecar el futuro, ¿verdad? No estamos hablando de temas fiscales, es que fue precisamente lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? De hacer cargar las preocupaciones fiscales sobre la inversión en infancia y adolescencia y juventud, digamos, es una forma de hipotecar el futuro de estas generaciones también. No, y en palabras de Gabriela Mistral, el futuro de los niños es hoy, porque ya mañana es tarde. Exactamente. Algo fundamental que yo creo que hay que señalar es que necesitamos no solamente programas e instituciones, digamos, individuales, sino también algo que ya existe en la ley pero que es muy débil, que es el Sistema Nacional de Protección Integral. Es decir, necesitamos también una visión sistémica. ¿Por qué? Porque no es suficiente solamente con mi derecho a la salud o con mi derecho a la vivienda o con mi derecho a la educación. No, los necesitamos todos. Y esa visión de los derechos como bloque es lo que yo creo que puede derrotar al crimen organizado
hacerlo papilla literalmente y ofrecerle condiciones a cada ser humano que nazca o que vive en este país, las condiciones óptimas para desarrollar su máximo potencial y ser una persona positiva para sí mismo y los demás. Esperamos que este programa sirva para que muchas personas se informen y reflexionen al respecto, porque como ustedes dicen, el asunto es hoy. No podemos seguir perdiendo más niños, niñas y adolescentes en manos de la violencia y del crimen organizado. Un mensaje de solidaridad para las personas que han perdido a un hijo, a una hija en el marco de la ola de delincuencia que vive el país. Esperamos que esto sea un llamado para que todas y todas nos involucremos de alguna forma para rescatar a nuestros niños, niñas y adolescentes de la violencia y el crimen organizado. Busque más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr y en nuestros perfiles sociales bajo el nombre de Una Comunica. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.